borracha, no ha podido dar el consentimiento, y sin consentimiento tú estás violando a una persona. Es que es lo principal, Karina. Por ahí he escuchado también una opinión que intentan desacreditar a la víctima, ¿no? La víctima puede estar en cualquier circunstancia, pero el estado de inconsciencia implica precisamente que no se tenga la posibilidad de brindar el consentimiento, que es el punto más importante de este tipo de delitos para poder tener las relaciones sexuales. Todo se complica para los jugadores de Alianza Lima. Esta vez la defensa legal de la joven argentina sostuvo que el caso cuenta con elementos objetivos que respaldan la acusación por presunto abuso contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El abogado de la denunciante, Luis Deuteris, aseguró que el caso no se sustenta únicamente en conversaciones privadas, sino en otros elementos que respaldarían la versión de su patrocinada. Deuteris señaló que también existen indicios físicos y documentales que reforzarían la acusación por un hecho no consentido, además de los chats que la joven mantuvo con una amiga tras lo ocurrido. Ante todo esto, el abogado Andy Carrión, abogado penalista peruano, se encarga de analizar toda esta situación. Vean. Porque tiene que ser un sí explícito para tener este tipo de relaciones. Da igual si la víctima ha ido a tomar, está en un hotel, en una casa, en la calle. Eso no se puede cuestionar. La desacreditación de la víctima de ninguna forma puede ser una estrategia de defensa en circunstancias como estas, Karina, porque he escuchado hasta afirmaciones reprochables, ¿no? Del intercambio de dinero, que quizás no ha pagado y que por eso ha denunciado. La declaración testimonial es bastante dura y ha sido presentada por varios periodistas de Argentina y ha sido también expuesta en internet. ¿Qué es lo que cuenta ella? Ella ha contado básicamente de que los futbolistas que han sido suspendidos, Trauco, Zambrano y Peña, se quedaron con ella y otra chica, Dana, en el hotel, hasta allí se sabía, y que Trauco, ella se acuerda perfectamente de Trauco, ella tiene flash, ¿no? Ha olvidado cosas porque estaba alcoholizada, no quería tomar, pero se le incitó a tomar y ella se sintió en la obligación porque Zambrano, cuenta ella en la declaración ante la policía, ella cuenta que se sintió en la obligación porque la amiga le había dicho que Zambrano había pagado todo y le había reclamado también porque había salido un día antes con un amigo que ella conocía en la ciudad, ¿no? Entonces le dijo que por qué había preferido salir con el amigo en Paraguay y por qué no se había quedado con ella. Entonces en esa noche ella se sintió en la obligación de tomar y tomó más de lo normal, o ella siente que el trago le afectó rápidamente. Todo está en investigación porque también se le va a tener que hacer pruebas si es que tiene algo más en la sangre. Ella lo que recuerda es que efectivamente Trauco lo recuerda, es lo que dice la declaración, que Trauco la es y que no recuerda que Zambrano y que Sergio Peña decía si ella no quiere, no quiere. Entonces acá hay una serie de interrogantes, porque Sergio Peña se fue y la dejó en una situación de indefensión. Después, en otra parte de este testimonio, dice que se despierta y que Zambrano le dice para ir a su habitación y él la dejó. Entonces esto es terrible porque imagínense ustedes, ella tiene recuerdos por partes. Esto es lo que dice el acta de declaración testimonial presentada por varios periodistas en Argentina y replicada ya por los medios de comunicación aquí en el Perú. ¿Qué es lo que espera, no? ¿Qué es lo que se espera? Lo que dice es que Peña
se retiró. Dice también que la participación de otros jugadores que ya ustedes saben llegaron y se fueron. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? La justicia lo va a decir, porque ella se ha sacado examen psicológico que va a tener un peso potente, ha dejado las prendas para saber qué es lo que el examen físico también para saber si hay algún tipo de resto que va a ayudar. Nosotros vamos a hablar sobre este caso terrible. La preservación de pruebas como las prendas, por ejemplo, que pueden tener algún tipo de ADN perteneciente a los eventuales agresores, entre muchas otras, y sobre todo las declaraciones, ¿no? Pero obviamente esto va a tener que ser investigado en la propia República Oriental del Uruguay, porque es el lugar donde se han cometido los hechos. Pero en cuanto a que aquí hay ciertas lagunas amnésicas también, por lo que la propia denunciante ha señalado, ¿no? Hay momentos de inconsciencia en la que ella naturalmente no puede identificar la sucesión real de los hechos, y hay momentos en los cuales recupera eventualmente la conciencia y se puede tener memorias quizás hasta fotográficas, pero de momentos específicos. Así es que la primera versión de que ha sido una, digamos, Miguel Trauco, entiendo que esa es la afirmación que ella hace, que sí había tenido y algún tipo de relación con ella en ese momento y que las otras dos personas se encontraban mirando, es un primer acercamiento a los hechos. No significa de que los tres finalmente no hayan tenido acceso a ello. Es por eso que es importante, a través del análisis psicológico, evitando la revictimización, por supuesto, tratar de desencarnar cada una de la sucesión de hechos. En el caso en específico, digamos, yendo a la hipótesis de que en efecto haya sido solo uno quien haya accedido carnalmente a ella y no los otros dos, pues ahí podría eventualmente hablarse de algún grado de complicidad, porque aquí lo que se está investigando es el delito de violación sexual. Y es evidente de que existen también modalidades básicas o incluso agravadas, ¿no? El caso de Manada, como tú has señalado, Karina, es específicamente al ser un delito de propia mano, que cada uno de ellos haya tenido que tener algún tipo de acceso. Si no ha sido así, podrían a lo más responder en grado de complicidad. Pero es muy prematuro, diría yo, para saber si realmente estas otras dos personas no han tenido algún tipo de acceso, porque eso se va a tener que determinar, por ejemplo, con la ropa interior de la víctima. Si es que hay algunos rasgos o detalles de ADN, por ejemplo, pertenecientes a los otros dos, entonces ya la sospecha no solamente sería de que se quedaron observando, sino que quizás eventualmente también hayan tenido un acceso a la víctima, pero en algún espacio de inconsciencia. Es por eso que es vital aquí tratar primero de preservar la prueba y en segundo lugar de ir armando la sucesión de hechos con la versión que ella ha vertido a las autoridades. Claro, porque ¿qué dice la jurisprudencia? Estaba escuchando a mucha gente opinar. Sí, pero ella ha podido estar con los tres. Claro, pero si ella estaba inconsciente, borracha, no ha podido dar el consentimiento, y sin consentimiento tú estás violando a una persona. Es que es lo principal, Karina. Por ahí he escuchado también una opinión en que intentan desacreditar a la víctima, ¿no? La víctima puede estar en cualquier circunstancia, pero el estado de inconsciencia implica precisamente que no se tenga la posibilidad de brindar el consentimiento, que es el punto más importante de este tipo de delitos para poder tener las relaciones sexuales. Y ese consentimiento está anulado cuando uno está en un estado de inconsciencia, porque tiene que ser un sí explícito para tener este tipo de relaciones. Da igual si la víctima ha ido a tomar, está en un hotel, en una casa, en la calle. Eso no se puede cuestionar. La desacreditación de la víctima de ninguna forma puede ser una estrategia de defensa en circunstancias como estas, Karina, porque he escuchado hasta afirmaciones reprochables, ¿no? Del intercambio de dinero, que quizás no ha pagado y que por eso ha denunciado. Karina, no se puede permitir ese tipo de afirmaciones en circunstancias como estas. Sí se tienen que realizar, y eso es obvio, análisis médico psicológicos, porque por supuesto la afectación no solamente es una afectación física, también es una afectación psicológica que va a tener que ser evaluada por las autoridades uruguayas. De acuerdo. Si nos ponemos en otra hipótesis, nos ponemos en la hipótesis de que Sergio Peña, porque lo dice también en la declaración, me estoy basando en la declaración, estuvo nada. Entonces, esto quiere decir de que estuvo un momento y se fue. ¿Esto es abandonar a alguien en potencial peligro? No constituiría ya un grado de complicidad en el propio delito de violación, porque abandonó el lugar donde se encontraban. Pero sí, todo ciudadano, y también estas normas se replican en el Código Penal uruguayo, tiene un deber de denuncia. Podría, si ha dejado a esta persona en un estado de indefensión y observando que eventualmente se cometían estos actos, él tenía el deber de denunciar los hechos.
Es más, en nuestro propio Código Penal peruano, si uno advierte un delito, pues tiene que denunciarlo. Si no, configura el delito de omisión de denuncia. Y por lo menos eso también debería de investigarse en este caso. Es decir, estando ahí advirtiendo los hechos, pero abandonó el lugar donde se encontraban, si tenía o no la obligación de formular la denuncia, ¿no? Más aún cuando él previamente había participado de los hechos. Estos espacios que lamentablemente han sacado, como usted nos dice, unas declaraciones que parece que hemos retrocedido 100 años, ¿no? O más. Sí, trogloditas totalmente se han convertido hasta abogados. Pero la jurisprudencia ya ha establecido... Ya la ha establecido, Karina, de muchos años atrás, ¿no? La preservación, sobre todo de las cualidades de la persona, no tienen que ser valoradas en el momento mismo de la sucesión de un evento delictivo. Porque la persona, y no vamos a entrar a discutir eso, puede tener cualidades personales A, B, C o D, pero eso no quita la posibilidad de que sea víctima del delito de violación sexual. Es decir, para que lo entiendan ampliamente, si tú contratas los servicios de una prostituta y le has pagado, puedes violar a una prostituta si la prostituta te dice no quiero. Por supuesto, ¿no? Si dice no, pues es no. Y también pasa dentro de la relación, por ejemplo, de esposos, aún así sean esposos, pero si una de las partes no accede a ese y dice simplemente no, pues aún en la relación formal de esposos puede configurarse el delito de violación. Así es que nada evita ello, ni que sean esposos, ni que la persona, el ejemplo que tú has lanzado, que es una persona que esté ejerciendo este oficio, por ejemplo, también puede ser víctima del delito de violación sexual. Por supuesto, esas cualidades no quitan que sea potencial víctima, y eso hay que entenderlo. Y la jurisprudencia ya lo ha desarrollado, Karina. La jurisprudencia analiza los hechos, la exteriorización y sobre todo el consentimiento, independientemente del tipo de persona que se trate. ¿Dio el consentimiento? Sí. Bueno, entonces no hay un delito de violación. No dio el consentimiento y hay rasgos de forzamiento, de penetración sin que la persona haya realmente consentido ello, pues entonces se va a configurar el delito de violación sexual, independientemente de la persona. Nos ponemos al otro lado, ¿no? Porque mucho he escuchado también del tema Neymar, que el tema Neymar fue extorsionado por alguien, pero él había grabado todo. Claro. Mira, no quita la posibilidad, y ya no solamente en este tipo de delitos, en cualquier delito, de que la persona que formule la denuncia en realidad esté formulando una denuncia calumniosa y que simplemente por alguna finalidad delictiva esté formulando la denuncia ante las autoridades. Más aún en este tipo de delitos, Karina, porque como son delitos clandestinos en los cuales por lo general no hay uno u otro testigo, sino sucede en lugares donde no pueden advertirse la presencia de más personas, pues las indagaciones son también más complicadas. En el caso de Neymar, por ejemplo, la virtud del caso para su esclarecimiento fue de que había más evidencias de que en realidad no había pasado lo que la denunciante en su oportunidad denunció. Y nada quita eso, porque también, yéndonos al otro lado, como tú dices, Karina, pueden haber denuncias calumniosas, ¿no? En el sentido del que dicen, bueno, han habido 3 personas ahí. Imagínate que las cámaras del hotel pueden decir que en realidad solamente había una y que estas 2 se retiraron mucho antes y que solamente, por ejemplo, había bebido alcohol entre 2, no entre 3. Entonces, siempre existe esa posibilidad. Pero yo apelo a su expertise. Porque a mí me ha llamado la atención todo el camino que ella ha recorrido, claro, ¿no? Es decir, ha hecho todo, se bajó de este barco donde cruzan rápidamente de Argentina hasta Montevideo y ha ido rápidamente a la clínica. Es que le estaba pasando algo. En la clínica definitivamente van a decir que era lo que ella tenía y después ha ido a hacer la declaración. Claro. Entonces, eso lo hace, ¿alguien tiene la mente tan maquiavélica como para seguir todos esos pasos? No, definitivamente no. Además de que este tipo de delitos, Karina, implica de que las secuelas, todavía por el trauma inicial que se genera, el impacto inicial, no necesariamente la víctima está en las posibilidades de, después de sucedido los hechos, dirigirse a la autoridad y denunciarlo con lujo de detalles. El impacto emocional, el impacto psíquico, el impacto traumático que genera, más bien retarda un poco el acercamiento a las autoridades. Quizás necesitan una persona de confianza que sí le anime a formular la denuncia, como en este caso, ¿no? Porque ella tuvo que conversar con su tía, después de conversar con algunas amigas u otras personas o sus tíos, de que sí ameritaba formular la denuncia por la gravedad de lo sucedido. Entonces ese apoyo moral no se dio inicialmente para formular la denuncia. De hecho, eso lo declara
el propio abogado ya de la víctima, no de la sucesión de hechos. Así es que ella formule la denuncia 1 o 2 días después, no quita verosimilitud a lo que ella pueda señalar. Y ojo que aquí, claro, no los estamos condenando. O sea, lo que aquí tiene que haber es una investigación prolija en la que se valoren los análisis médico-legales, psicológicos. También hay que escuchar la versión de los implicados. Van a tener algo que decir. Que ya las leímos, ¿no? Claro, porque y también ellos han mostrado sus cartas, comunicados, claro. Pero van a tener que ser más precisos al momento de declarar ante las autoridades, ¿no? ¿Eso es lo que verdaderamente pesa más que las versiones? Eso es lo que pesa muchísimo, Karina, porque la afectación, por ejemplo, del grado de lesión que le hayan causado dentro de las relaciones que ella ha señalado tuvieron con estas, o una persona o 3, eso es lo que se va a aclarar recién en la investigación. Es importante porque ya es una evidencia directa de la afectación que se ha originado. La afectación física, que es la más importante. Luego viene la afectación psicológica, luego vienen los testigos, hasta qué grado también la víctima puede recordar la sucesión de hechos, porque ojo que aquí también se tiene que evitar la revictimización, ¿no? Ella no puede estar siendo preguntada a cada momento de lo que ha sucedido, ¿no? Esa recordación hace que se revictimice a la persona y eso no es posible. Es por eso que en Perú, por ejemplo, tenemos la cámara Gesell, que es una declaración única para evitar precisamente ese grado mayor de afectación psicológica que pueda causar la recordación de los hechos. Todas esas evidencias, Karina, van a tener que ser valoradas de manera individual y también de manera global, incluso con los testimonios de los principales involucrados. Porque si bien es cierto, señala ella que han participado solo 3 personas y otras 2 se retiraron previamente, la pregunta es, vamos a ver qué dicen también esas otras 2 personas. Y hay algo importante, también las comunicaciones que ella tuvo con uno de los futbolistas, Zambrano, que le escribió. Y eso es peligrosísimo, porque ya no tiene que ver solamente con el hecho de la violación, sino con el peligro de obstrucción. Porque estás escribiendo, ¿no?, con qué finalidad a la víctima, para que no hable quizás, para conversar con ella sobre qué tema. Y eso en Perú, por ejemplo, podría ser calificado como un acto obstruccionista, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo valoran las autoridades uruguayas, pero en Argentina, pero los denunciados están en Perú. Aquí en el Perú. Digamos, hay 3 países. Hay 3 países, ¿verdad?, involucrados. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es... dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, el argentino, el peruano y también el uruguayo que está comprometido, tenemos un principio básico que es el de territorialidad, que en el lugar donde se cometen los hechos es el lugar que asume la competencia para las investigaciones, juzgamiento y procesamiento de las personas. Y eso también lo tiene bien claro Argentina, lo tenemos nosotros en nuestro código y lo tiene claro Uruguay. El hecho de que se haya producido la denuncia en Argentina y que se haya cumplido con recabar y seguir los protocolos propios de este tipo de delitos en Argentina, no enerva la posibilidad de que ya Uruguay asuma esa competencia y que todas las evidencias sean derivadas a Uruguay a través de la cooperación internacional.